La malentendida ideología de género, por parte de la hegemonía y todas las fobias respecto a este tema, desigualdad, racismo, pobreza y aún peor, la cotidianidad alarmante que se adapta a este tipo de problemáticas, convierten a la escritura en un medio acérrimamente sólido, como lo menciona Esguerra. El escrito es un sinónimo de la resistencia al control ideológico y hegemónico. Es brutalmente revelador, pues temas como la desquiciada colonización quedan al desnudo y se convierten en el símbolo más espeluznante del necropoder. Van Dijk menciona que el análisis crítico de un discurso se refiere a, abro comillas, una solidaridad con los oprimidos, una postura de oposición y disidencia contra quienes abusan de los textos y las declaraciones con el fin de establecer, confirmar o legitimar su abuso de poder, cierro comillas. Y yo comprendo con esto que realmente esta es la definición más clara que jamás había escuchado de mi carrera y de lo que quiero llegar a ser en mi vida. Este es el papel que nunca debieron dejar de lado los medios de comunicación, que jamás tuvo que ser olvidado y ni siquiera puesto en duda, sea por conveniencia, testarudez, estupidez o temor. Esta frase se convierte definitivamente en la respuesta del papel que debe desempeñar un comunicador en el tema de los derechos humanos. Siendo algo imaginativa, podría representar esta frase como el timón de un barco, que quien lo deja suelto en popa jamás vuelve a tomar rumbo, o como pasa en la comunicación, cambia el término sin censura por sin criterio. Retomando lo que comentaba en el inicio del término malentendido ideología de género por parte del necropoder, se vislumbra de tantas maneras discriminatorias, atrevidas y absurdas que lo único que logra es desinformar acerca de colectivos tan importantes de lucha, de temple por los derechos humanos, por la calidad de vida, por el no más miedo, por el no esconderse, por el pelear hasta la muerte, que da una tristeza e impotencia profunda por su nivel de despotismo. Y para la muestra un botón, frente a la libertad de expresión de Gina Parodi, ministra de Educación, junto a su pareja la exministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, decide llamar, abro comillas, un diseño de un instrumento institucional que pretende adoctrinar a nuestra niñez en la ideología de género, cierro comillas, a unas marchas abruptamente violentas, con mensajes de odio que están en contra de la libertad de expresión. Aquí cabe preguntarse, ¿de verdad este tipo de cosas pasan porque dos personas desean estar juntas, sin esconderse de nadie, sin sentir vergüenza por quienes son o con quién están? Aquí es donde el colectivo se debe crear la pregunta, ¿desde cuándo el amor hace daño al mundo? Adicional a esto, lamentablemente el tema eclesiástico compuesto por el Vaticano, la Conferencia Episcopal Colombiana y SEDECOL, entre otros, ha ejercido un papel fundamental, siendo un arduo apoyo para el necropoder misógino, homofóbico y en contra de la paz, malentendiendo a la religión, satanizando todo acto con el que como individuo no está de acuerdo, y excusándose en el castigo de Dios y mostrando la Biblia como evidencia. Es absurdo como este grupo organizado llega al nivel de expulsar a los colectivos con los que no está de acuerdo y privarlos de sus derechos humanos vitales. ¿Dónde está entonces la autoridad de estos derechos si se niega a los seres que más lo necesitan? Es inaudito cómo las personas que van en contra de sus reglas son tratados como un objeto roto que se debe reparar, limitar su existencia a la no convivencia con la sociedad y asimilarla con una enfermedad contagiosa o la incapacidad de relacionamiento es una forma tan inmensa que ya el término maltrato le queda corta. No entiendo por qué el hombre siempre a favor de sí mismo y para excusar sus desquiciadas reglas culpa a Dios. Cree basarse en su honra para hacer daño. ¿Qué tan demente debe estar para creer que está aplicando la mansedumbre que predica? No entiendo por qué la niñez se toma como argumento para dañar. ¿Acaso no se dan cuenta que es a la niñez a la que están traumatizando con sus actos brutalmente violentos? Que la educación no se trata de imponer o negar el ser del niño o niña, sino acompañarlo en el camino de saber para qué vino al mundo y qué quiere ser. Desafortunadamente, otro actor aliado de este violento discurso homofóbico y misógino es el conflicto armado, quien en semejanza a la Iglesia ha aficionado a todo aquel individuo que en su descabellada opinión no haga parte de lo organizado ni lo normalizado y lo ha disfrazado de enemigo,
ha creado a su imagen un antagonista de la sociedad, un ser que según él está hecho para sufrir, defectuoso, y muchas más absurdas características que solo hablan del nivel de vacío en el que se encuentra aquel ser que ataca, que provoca factores aterradores como homicidios, torturas, delitos contra la integridad sexual, amenazas, desplazamientos, entre otros hechos inaceptables. Es irónico cómo el tema internacional siempre ha sido el sueño del colombiano, ir a conocer su cultura, idioma, crecer a nivel profesional, ahorrar, tener metas a largo plazo, querer organizarse, tener su familia y hogar. Pero luego cuando aparece algo que no le gusta a los ilustrados nacionales, no saben inventar otra excusa, así que exponen con seguridad que aquellos a quien creen una amenaza vienen para acabar con el tema de la familia, de la honra y de la supuesta organización de sociedad heterocentrada que en la utopía creen poseer. Entonces, si es así, los errores de crianza, el maltrato intrafamiliar, la falta de educación, la extrema pobreza que vive el país, el egoísmo, la negligencia, la corrupción y la extrema desorganización del país por parte de los que por años han sido los entes ilustrados y jamás han volteado a ver al pueblo, ¿también entonces es culpa de ese ficcionado enemigo? Por favor, qué falta de coherencia y qué necesidad de visión. Temas como el colonialismo, cristianismo, racismo y una sociedad heterocentrada han sido un proyecto de fuente nacional, en donde a tan anhelado proyecto se le sumó el no rotundo al plebiscito, pues se convirtió en el punto meta, donde se creyó que la guerra era ajena, donde la sangre ajena no importaba, donde el individualismo es y era infinito, y como menciona Mario Mendoza. Y lo otro que me disgusta profundamente es que yo pondría en ese voto, donde yo hubiera hecho el plebiscito, yo hubiera puesto algo, y es: si usted vota por la guerra, váyase a la guerra. Usted. Y mande a sus hijos a la guerra. O sea, pero es que aquí hay una doble moral, aquí hay algo que es moralmente incorrecto, y es que yo voto por la guerra, o sea, voto por no tener el proceso de paz, pero mando a que se mueran otros, a que se maten otros. Y hacer la guerra con sangre ajena es muy fácil, pero si uno es consecuente, entonces uno debe firmar e irse para la guerra y decir: yo voto por esto, yo pongo mi pellejo en esto. ¿Cuántos hijos de senadores de la República están en contraguerrilla? ¿Cuántos hijos de representantes a la Cámara están en contraguerrilla? ¿Cuántos hijos de grandes empresarios colombianos o de estratos 5 y 6 están en la guerra? 0.0, te lo podría garantizar. No, es votar para que se vayan a morir los estratos 1 y 2. ¿Por qué? ¿Por qué los estratos 1 y 2 no pueden ser médicos? ¿Por qué no pueden ser arquitectos, ingenieros? ¿Por qué no podemos mandarlos? Eso es de una crueldad increíble. Las élites ven todo desde una burbuja repleta de miedo a la vida, es decir, miedo al cambio, a dar un paso, a conocer, a contemplar antes de juzgar, al no suponer, a ser un poco más empático y un poco menos egoísta, a dejar morir a tiempo esos esquemas mentales que les enseñaron y sin cuestionar aplican ahora con los suyos. De verdad que hay que dejarse morir a tiempo. No ser necios repitiéndonos, sino valientes entendiendo cuándo debemos dejar morir lo que no nos representa realmente y renacer en una piel distinta. Esta doctrina del necropoder se convirtió en un modo de operación cotidiano. Es un tema que asfixia a miles de personas, precisamente familias. Es un tema que arrebata la vida de seres inocentes, como la inolvidable cifra de 6.402 seres que ya no están en el mundo, aunque merecían estarlo. Esta canción que a continuación presentaré se llama ¿Quién los mató?, creada por Junior Jane, Hendrix, Alexis Play y Nidia Góngora. Me parte el corazón, pero es el símbolo de la verdad de este país. Con todo el respeto, cantaré un pedazo. No llegaría la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos. Oigo me están llamando.
No llegaría la hora de la cena, aparecía en un lugar que no era mi hogar. Dicen que ven mi cuerpo, oigo me están llorando. Volvió el monstruo que acecha, el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas. Tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía. No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas. Destruye lo que ve y no se conforma. Gracias por su atención.